Cuarto apartado. Educación intercultural bilingüe para personas sordas. Capítulo 7. Desarrollo del español en su modalidad escrita. Lo primero para tener en cuenta es que el proceso de desarrollo del español escrito, lectura y escritura es diferente para oyentes y para sordos. Para los primeros es la modalidad escrita de la lengua oral que utilizan cotidianamente. Para los segundos es una segunda lengua de una modalidad diferente a su lengua de uso habitual. Para lograr el aprendizaje de la segunda lengua, siempre se debe tener acceso y libre uso de la primera lengua. Así, realizar las conexiones necesarias entre ambas. Para comenzar, se requiere inmersión en la lengua de señas y avanzar desde allí progresivamente hacia el español escrito. Pensando en ofrecer alternativas para enfrentar este desafío, en este capítulo se presentan 4 diferentes formas de trabajar el aprendizaje del español escrito. 1. Puente de Anán para pequeños lectores sordos, aprendiendo español como segunda lengua, en colaboración con Vianey Sierra Alta. El puente de Anán es un puente figurativo sobre el río Han en Vietnam, sostenido por 2 manos que conectan ambos extremos. Podemos pensar que para los y las estudiantes sordos, un extremo simboliza la primera lengua, la lengua de señas chilena, y el otro, la segunda lengua. Pero para que este intercambio entre ambas lenguas exista, las manos son esenciales, es decir, las manos y todo su potencial para la comunicación sostendrán el aprendizaje de ambas lenguas. Es necesario tener las siguientes consideraciones. Primero, las niñas y niños sordos organizan el mundo de acuerdo con la lengua que les es natural, su primera lengua. Muchas veces, al comenzar a aprender la segunda lengua, seguirán organizando la lengua de acuerdo con las reglas de la primera, lo que es un proceso natural y debe respetarse. Lo segundo es tener en cuenta que las y los estudiantes sordos deben aprender a leer y escribir su lengua, comprender y expresar diversos tipos de textos en lengua de señas. Ello será el precursor para el aprendizaje de la lectura y la escritura en otra lengua, como el español. Y tercero, es considerar una forma de escribir o registrar visualmente lo que los estudiantes sordos quieren expresar, que puede ser a través del pensamiento visual. El tránsito de la primera lengua, la lengua de señas, hacia la segunda, el español, según esta estrategia, está compuesto de 5 etapas. Etapa 1. Él o la profesora educadora sorda cuenta un cuento en lengua de señas. En la etapa 2, el estudiante sordo vuelve a contar el cuento, pero con sus propias señas. Como recomendación, deje libertad al estudiante para contar la historia tal como la comprendió y utilizar todos los recursos de la lengua que domina. Aliéntelo a que se exprese lo más posible. La etapa 3 es el primer ejercicio de escritura en la lengua de señas o primera lengua. Se recomienda que deje al niño o niño sordo que escriba con la estrategia de pensamiento visual u otra lo que conoce y comprende de la historia. Puede incorporar palabras en español y usar el deletreo a través del alfabeto manual. Repetir este ejercicio varias veces con distintos tipos de texto, incentivando el orden secuencial en la expresión escrita. La etapa 4 es un segundo ejercicio de escritura, esta vez escritura espontánea. Se recomienda no corregir si él o la estudiante organiza las palabras con gramática de la lengua de señas. Ofrecer a los estudiantes variadas oportunidades para hacer este ejercicio de escritura con otros cuentos, noticias o narraciones cotidianas. Comentar con otros docentes y familiares para que no impongan barreras en este proceso ni desmotiven el progreso de avance hacia la segunda lengua. Etapa 5. Tercer ejercicio de escritura, traducción al español. Se recomienda evitar traducir todo, comenzar solo con una oración y una idea, no tachar ni marcar encima de la escritura del estudiante. Volver a escribir el texto en la pizarra para ir traduciendo juntos, incentivar el pensamiento y la reflexión y realizar estos ejercicios con frecuencia. Segunda estrategia, estrategias cognitivas de lectura y escritura. Las autoras Valeria Herrera y Verónica de la Paz citan 5 factores o componentes que subyacen a las buenas prácticas de enseñanza. 1. El desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior que contribuyen a que los estudiantes sordos organicen secuencialmente la información, a que piensen en sus respuestas y a que busquen más de una solución a los problemas. 2. La comunicación entre profesores y estudiantes, vital para comprenderse mejor y aprender. Por ello es tan importante la relación comunicativa que entablan los profesores con los estudiantes sordos y el dominio por parte de los primeros de múltiples formas de comunicación.
3. La visualización, es decir, disponer información organizada visualmente, lo que implica una poderosa herramienta para el aprendizaje. 4. La enseñanza explícita, presentando claramente los objetivos con ejemplos frente a las tareas esperadas. Así, los profesores debiesen guiar a los estudiantes sordos y proveer diferentes instancias y oportunidades para ejercitar y practicar. Y 5. El andamiaje y la mediación, referido a la guía que el profesor da a los estudiantes de modo que su aprendizaje sea en interacción con otros, construido a partir de los conocimientos previos y en conexión con los nuevos aprendizajes, avanzando hacia el nivel de desarrollo potencial. En el documento de orientaciones se comparten pautas de observación con estrategias cognitivas de lectura y escritura implementadas por las profesoras sordas. Estrategias globales de la lectura, como generar anticipaciones, hipótesis y expectativas sobre el texto antes de la lectura, realizar preguntas globales en lengua de señas chilena para comprobar la comprensión o realizar resúmenes de lo leído en lengua de señas o a nivel escrito. Estrategias específicas de lectura, como presentar diferencias entre la lengua de señas y el español cuando lo amerita, promover asociación de imagen, seña y palabra, utilizar marcadores visuales para apoyar la construcción de significados e incorporar actividades de búsqueda de información. Estrategias globales de escritura, como promover actividades de escritura a partir de narraciones en lengua de señas chilena, promover la revisión y corrección de los textos escritos comparando lengua de señas chilena con el español, o promover la realización de borradores, revisiones, edición y publicación. Y estrategias específicas de escritura. Utilizar narración en lengua de señas chilena para planificar la escritura, estimular el análisis colectivo de los errores en la escritura, o bien promover actividades de escritura compartida, grupal o en parejas. La tercera estrategia, la logogenia, es una propuesta metodológica que ofrece al estudiante sordo información lingüística escrita, de modo de activar los mecanismos de adquisición de la lengua artificialmente, en la medida que el estudiante se expone y usa diversas combinaciones, vocabulario y estructuras del español escrito. En una primera etapa se presentan órdenes en pares mínimos de 2 oraciones que se diferencian en un elemento de la lengua escrita, mostrando una oposición entre 2 elementos, ya sea un sustantivo con el artículo pertinente, el verbo o la conjunción, entre otros. Es importante que se presenten las más diversas formas de oposición, principalmente oposiciones sintácticas. Progresivamente, el estudiante comienza a comprender nuevas oraciones, a interesarse por leer mensajes escritos a su alrededor. Así, en las siguientes etapas, el trabajo se conduce hacia actividades con preguntas, cuentos, adivinanzas, para llegar a una mayor producción escrita de parte del estudiante. Esta metodología propone una inmersión en el español y para ello se prescinde de cualquier otra lengua durante el trabajo con los pares de oraciones, aunque el estudiante es libre de expresarse en su lengua habitual. Las respuestas o expresiones escritas que tengan errores gramaticales se marcan con un asterisco, sin señalar el error como algo negativo. Por el contrario, se alienta al estudiante y se le da el modelo correcto gramatical o se le guía para que él mismo infiera la forma gramatical correcta. Así, de manera espontánea, el estudiante va incorporando vocabulario, identificando las reglas gramaticales del español y poniéndolas en práctica tanto desde lo que comprende como desde lo que usa. Cuarta estrategia, el método global. Este método parte de la globalidad de la palabra, incluidos los artículos que la acompañan y la relación que el estudiante establece desde la percepción visual de un conjunto de símbolos con los objetos, personas o situaciones que éstas representan, por lo que puede ser una alternativa eficiente para las y los estudiantes sordos. Puede partir desde los primeros años de vida sin necesidad de haber desarrollado ampliamente el lenguaje. En este caso, se recomienda comenzar por la primera etapa en que se trabaja la percepción y discriminación visual, entre otras habilidades básicas. Sin embargo, para estudiantes más grandes, puede comenzarse desde la segunda etapa para incrementar vocabulario, siendo asociado el artículo y continuar con frases, oraciones y párrafos para avanzar hacia la lectura de textos cada vez más complejos. Consta de 4 etapas. La etapa 1, que va de los 2 a los 4 años, enfocada en el desarrollo perceptivo y discriminativo. La etapa 2, enfocada en la percepción global y reconocimiento de palabras escritas. La etapa 3, enfocada en el aprendizaje y reconocimiento de las sílabas. Y la etapa 4, correspondiente al progreso en la lectura. Es importante recoger el interés del estudiante, lo que conoce y aquello que comunica, y desde ahí asociar ese contenido a las palabras, frases e imágenes respectivas.
Para continuar fortaleciendo la lectura una vez que se llegue a la cuarta etapa de este método, una buena estrategia son los clubes de lectura, que permiten una lectura colectiva en donde se comparten los gustos de cada lector, se amplían los temas de mayor interés y se lee en conjunto. Se pueden encontrar más ejemplos en los manuales del programa en el portal web de Educación Especial, especial.mineduc.cl. También los profesores o educadores sordos que trabajen con este método pueden crear nuevas tarjetas con recortes o dibujos en conjunto con los estudiantes y con las familias. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.